Usted ya sabe que 10, 10 y media, pero siempre está la posibilidad y el tiempo para poder conversar con Marcela Ozón. Marcela, bienvenida, buen día, ¿cómo te va? Buen día a todos, buen día Gustavo, ¿cómo estás? Bien, ¿Bien? bien, todo bien. Más que es viernes, ¿no? Yo siempre digo, el día no hace a uno, sino que uno hace al día, pero el viernes ayuda. El viernes siempre es una expectativa de hacer algo diferente, ¿no? De Claro. salirse de la rutina, aunque después por ahí uno termina la misma rutina y hace lo mismo todos los sábados, ¿no? Pero bueno, siempre es una linda jornada. Sí, el viernes para mí Bueno, es el mejor día, el sábado de la mañana, ya el domingo es como que, viste, tenés que volver la semana, depende lo que hagas y lo que tengas que hacer en la semana, anímicamente pasas exacto, mejor o peor el domingo, pero bueno, seguro. es algo que se viene, que es lógico y no lo podés evitar, ¿no? Es lógico, es lógico. En otros lugares tendrán otro tipo de, y otras personas que tienen Claro, las actividades los fines de semana se sentirán diferente también, claro, ¿no? Nos sentimos diferentes. Pero bueno, hay que saber vivir el día, aprovecharlo, porque uno nunca sabe cuándo está en la fila sí, de que algo le cambie, ¿no es cierto?, la sí, perspectiva de supervivencia. Así sí, que hay eso que es cierto, disfrutarlo eso es cierto. siempre. Es difícil, ¿eh? No lo estoy diciendo desde la sabiduría, lo estoy diciendo desde, wow, es algo que uno todos los días tiene que decir, bueno, vamos para adelante porque no sabemos qué nos depara mañana y hoy bastante bien, pasable. Sí, por eso. Así que bueno, Bueno, ¿qué tenemos hoy, bueno, Marcela? te cuento que entre algunas preguntas que había recibido durante la semana y algunas consultantes que venían con este tipo de problema, dije, bueno, vamos a hablar un poco de esto. Se trata de rodilla, que involucra por ahí un poco ligamentos, por supuesto otras cosas, ¿no? Articulaciones, hay mucho, en rodilla hay mucha información en nuestras rodillas. Es un centro digamos, de nuestro cuerpo que involucra muchas cosas como pueden ser ligamentos, como pueden ser articulación, las cápsulas de los huesos, viste que hay mucho tipo de patología diferente, Sí, aunque uno dice siempre me duele la rodilla, sí, sí. pero son tipos de patología diferentes. Vos vas y siempre te dan un nombre que vos decís qué será, esto será bueno, será malo, se irá mañana, se irá pasado, se irá nunca, Sí. esto es para siempre. Bueno, muchísimas, ¿no? Muchísimas cuestiones, pero en realidad la información que tenemos en nuestras rodillas es algo que hay que tomar en cuenta para nuestra vida. Es un gran mensaje que le trae al ser el tipo de dolor que tengo y todo esto. En general, en general es un conflicto con una autoridad y hay que distinguir cuál es la autoridad. Es un conflicto. Cuando yo digo con una autoridad, puede ser cualquier tipo de autoridad simbólica, algo que me haga de autoridad en la vida, algo con lo que no pueda levantar cabeza, que me sienta de rodillas ante una situación. Fíjate cuánta metáfora, ¿no? Porque el Sí, sentirme de rodilla ante una situación sí, puede ser el país, el mundo, el planeta, mi abuela que no para de gritarme, la persona con la que me casé que no me resultó lo que yo creía, eh, una enfermedad, una enfermedad, y cuántas cosas más se le debe estar ocurriendo, ¿no es cierto?, a la audiencia que está escuchando. En este momento digamos, los invito a pensar en qué situación nos tiene simbólicamente de rodillas. Y aunque no te duelan las rodillas, aunque no te duelan, como siempre por algo pueden dolerte, aunque sea un ratito, siempre es bueno pensar para ser conscientes, porque siendo conscientes alejamos un poquito ese dolor, o mucho, o mucho, ¿sí? Podríamos estar hasta evitando accidentes, siendo conscientes de lo que nos pasa. Eso es muy importante. Si uno detiene, como, viste, como, digamos, heredo siempre algo de futbolista, ¿no? Como sí, uno para la pelota y mira para qué lado va a patear, sí. bueno, así debemos vivir la vida.
deteniéndonos, no tirando a lo loco la pelota y que termine en la tribuna y nos abucheen, sino que sinceramente habría que ir viendo hacia qué rincón, a quién se la pasamos. Sí. Y en ese caso ese esperar, observar es muy saludable, no un poquito saludable, muy saludable. Ver qué situación porque nos está afectando emocionalmente. A veces es imperceptible, pero siempre tiene que ver con un conflicto de desvalorización ante una autoridad, porque si el otro es autoridad, uno es menos valor que tiene. Sí, el otro o lo otro que está pasando. Es un conflicto de obediencia, tengo que obedecer, de no querer plegarse ante una autoridad, algo que tiene que ver con la sumisión respecto de algo. Tengo que ser sumiso porque no me queda otra. Y esa palabra sumisión con mayúsculas, si algo me afecta la rodilla, ¿ante qué estoy siendo sumiso contra mi voluntad? Porque uno puede ser sumiso por carácter, pero muchas veces tiene que ser sumiso porque no le queda otra. Tiene que ver también con las personas que tienen conflicto con la espiritualidad, porque mucho hay derivado del cristianismo romano, en donde las personas se las obligaba a arrodillarse, se obligan a arrodillarse, inclusive en cuestiones espantosas, ¿no es cierto?, con dolores en las rodillas. Conflicto con la espiritualidad. También hay en esto un sentimiento como de despojo, de haber sido, uno dice, de haber sido desnudados. Es como que también es algo que alguien nos obligó a hacer, ¿sí? Es alguien, algo nos pasó. Y cuando se habla de la faz interna de la rodilla, o sea, la cara interna de la rodilla en la entrepierna, ¿no? Las partes que dan adentro de las rodillas, se habla también de esta oposición a esta autoridad, pero ya con ira. O sea, hay un profundo enojo. Y cuando se habla de los meniscos, hay una preocupación por la cual no quiero rendirme. Fíjate que es mucha la información. Sí. Esta información la pueden encontrar en mi Instagram, que la voy a postear para que la tengan a mano. El Instagram se llama quierosanar.ok o me buscan con mi nombre, Marcela Ozón, Ozón con Z. Porque es importante ver, a ver, cuando me dan el diagnóstico, por eso es importante el diagnóstico médico, a ver qué cosa es la que me está pasando. ¿Qué pasa cuando tenemos la información? Tenemos la información, la hacemos consciente y la señal de dolor deja digamos, no se suprime posiblemente completa, pero deja de ser lo más importante de la vida. Dejo de enfocarme tanto en eso y me deja de doler. ¿Sí? Se puede ir el dolor, aunque el problema esté. Yo, por ejemplo, tengo un problema en la espalda que solo me duele cuando tengo el conflicto. El problema está toda la vida, pero el conflicto duele cuando el conflicto está presente, ¿sí? Entonces, tengo que ser consciente de ese conflicto y tratar de solucionarlo. De repente, tomar una decisión, hablar con alguien, tomar las riendas del asunto, ¿sí? Y yo lo vivo en mí misma. El dolor no está presente cuando el conflicto no está en mi preocupación, en mi dolor psicológico. Después tenemos la faz anterior derecha, ¿no es cierto?, anteriores hacia adelante. Hay también una desvalorización, pero en un clima de más rencor y más afectivo, la derecha, ¿sí? La parte externa, que está sobre el peroné, tiene que ver también rencor frente al cual no quiero ponerme de rodillas. Todo, imagínate que todo se resume en lo primero que te dije, que es un conflicto con la autoridad, con una autoridad. No deja de ser. Esta faz externa, por ejemplo, está relacionada también con la vesícula, porque todo lo que sea rencor está relacionado con la vesícula. Así que ahí tengo que también observar si me duele la vesícula, ir a ver qué se está generando en la vesícula. ¿Para qué? Para ver por qué tengo rencor, cómo puedo trabajar psicológicamente ese rencor. ¿Sí? Ese rencor en la personalidad, con un coaching que respete mis tiempos, un coaching holístico, algo que se respete, que me respete, para que no sea también
una autoridad que me está diciendo cómo tengo que tratar, ¿viste? Porque a veces no sé, un tratamiento psicológico resulta ser algo que me pone ante una situación que no quiero enfrentar. Tiene que ser algo que yo diga, sí quiero enfrentar esto, porque quiero sanar esto, porque no quiero que me duela al caminar, sencillamente. Sí, Marcela, eso ¿Sí? significa Te que escucho. el respeto es quedarte con lo que el consultante, como vos decís, te dice y no tratar de indagar preguntando para llegar a la cuestión que puede estar generando ese, ese dolor de rodilla, el conflicto que está internamente arraigado y que a lo mejor, por lo que dice el consultante, no podés llegar y entonces tenés que indagar y ahí estaría como una especie de, entre comillas, falta de respeto de aquella persona que no quiere ir más Que no quiere allá de hablar. donde ella Ujú. está hablando. Vos sabés que a mí no me pasa, Ajá. a mí no me pasa. No sé, yo le doy el tiempo, las sesiones de biodecodificación del tipo de método que yo utilizo, que se llama STIR, Sistema Integrativo de Recursos, terapéutico integrativo de recursos, que son todos estos recursos, es lo que es la herramienta que me permite llegar al interior sin llegar traumáticamente con pregunta y respuesta. La persona desea decirlo, desea sacárselo de adentro, pero se genera una confianza, un clima de intimidad, un clima de comprensión. Yo hablo mucho en la consulta. No dejo de hablar nada más a la persona y que vacíe y se vuelque hasta donde pueda, sino yo hablo mucho, entonces van entendiendo que no somos culpables de todo lo que nos pasa, pero que sí somos responsables de poder generar una sanación. Ojo, no de lo que nos pasa, de la sanación. ¿Sí? Podemos tomar las riendas de la sanación. No puedo decir que yo soy responsable de que estoy recibiendo una autoridad que me está destrozando la vida. Estoy eligiendo, elegí ese camino, ¿cómo puedo salir de ese camino? Y a mí me han contado cosas que jamás le han contado a nadie ni al espejo, con una naturalidad. Por eso el consultante vuelve y se hace, es como que esto es parte de su propio espejo y se siente cómodo. A mí la gente me ha dicho, con nadie me sentí tan cómodo, pensar que hice tantas terapias antes y nunca pude hablar de esto. A mí misma, cuando he hecho consultas terapéuticas con otras personas, me ha pasado de no poder hablar de algunos temas, de no sentir que hay una recepción del otro lado. Sí. Entonces, la charla que se genera, que es de más de 2 horas inclusive, es algo en donde no hay un tiempo de apuro, no hay una responsabilidad, no hay una respuesta obligada, hay ¿sabes qué? Si no querés no me lo digas, pero anda pensando adentro tuyo qué es lo que te va pasando con esto, en dónde está eso. Y la persona tiene las respuestas sin contármelo a mí como si fuera una confesión, ¿entendés? Después si tiene ganas lo expresa. Pero anda fijándote en qué punto de tu vida estás sintiendo esto. Muchas veces me pasa que la persona no lo dice y lo dice 5 minutos antes de que termine la consulta. Listo, ya había entendido todo, pero no me lo había dicho. Y después me dice, no, pero quiero contarte. ¿Entendés? Es algo que yo lo llevo cuando yo veo que hay algo detrás, que la persona, pero tiene mucho que ver con mi observación sobre su gestualidad. ¿Sí? Yo ante la gestualidad de la persona voy viendo cómo se va sintiendo y hasta dónde puedo indagar y hasta dónde no, hasta dónde me pone un tope. Y en ese tope es, bueno, vamos a trabajar en silencio. Yo te voy a ir diciendo esto que te va pasando, te lo voy a ir llevando, no necesito saber el detalle, no es un chusmerío, no es acá que tengo que saber de qué se trata, no lo decimos si no querés. Vos decime dónde vas sintiendo de esto, esto, esto. El tema es que acá el problema es el conflicto, no es el chisme, no es ir al punto de le dijo, me dijo, actué, no actué. ¿Y cómo te fuiste sintiendo ante una situación así? Yo puedo trabajar sin saber nada. El diagnóstico me dice todo lo que le está pasando a la persona. Por supuesto que es bueno saber el diagnóstico. Si no lo sé, infiero que cuando hablamos de rodilla hablamos de esto, Seguro. ¿sí? Y si ya viene y me dice, bueno, lo que pasa es que tengo desgastado el menisco, de repente yo ya sé que hay algo que tiene que ver como en lo que
en lo que fui intermediario. Yo no pude ser intermediaria entre esta y esta persona. Por ejemplo, entre mi hijo y su padre se llevan mal y yo estoy de rodillas ante esa situación. No puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada para ser un buen intermediario. Eso es un problema de menisco. Eso puede ser un accidente también en la rodilla. Sí. Es algo que yo no estoy pudiendo, se me quiebra porque está en sobreestrés. Esa parte de mi biología. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque ese dolor lo único que hace es decirme, en este lugar estás siendo infeliz. Sí. ¿Qué tal si cambiás la postura? O si buscas, es muy importante esto para vos. Marcela, y Ya aquellos te que, digo, por ejemplo, sí, sí. aquellos que sufren, por ejemplo, una lesión de rodilla, que no tenga que ver con el desgaste natural o los problemas naturales sin un traumatismo, sin un golpe y de repente, bueno, jugando al fútbol sufre una lesión o caminando se cae y no sé, se rompe la rótula o tiene un problema de rodilla, pero por una lesión. ¿Es más o menos lo mismo? Claro, si vamos, yo de hecho, a mí me encanta ver, ¿no? O estuve mucho tiempo viendo qué pasaba con los deportistas precisamente. Sí. Vos, por ejemplo, llevás 5 partidos sin dar un buen pase, ¿sí? Te sale un pase de gol, hiciste un gol precioso, y lo que sigue es una ruptura de rodilla, es una ruptura de menisco o es un dolor de rodilla de ese tipo, porque es precisamente la resolución del conflicto del intermediario, el pase, ¿sí? Te doy el pase. Es una persona que está puesta en un lugar en donde tiene que dar pases buenos. Y no le salen, y no le salen, y no le salen, y está a punto de perder su carrera si no hace un pase como la gente. Un gran estrés vivido, porque obviamente los deportistas no están jugando, están realmente en un gran estrés por hacer las cosas bien, aunque parezca que a veces no les salen y vuelven al final de sus partidos con un gran estrés, con una gran insatisfacción de lo que no les salió, con un dolor espiritual, con una angustia. Entonces todo eso son conflictos precisamente. Entonces en ese caso vemos al final de un conflicto. Muchas veces lo que es el accidente aparece en el final de un conflicto. Por eso digo que eh, cuando uno es consciente, se da cuenta de que tiene que bajar esa ansiedad, ¿sí? Porque después va a venir este chubasco, como dicen los gallegos, este chubasco, este chaparrón o esta tormenta posterior a la solución, ¿sí? No es que cuando lo solucione va a estar todo bien, es cuando lo solucione el cuerpo va a mandar todas esas señales que no pudo mandar porque estaba pendiente de ese estrés. Estos son leyes biológicas, ¿sí? Son lo que le llamamos las 5 leyes de la biología total de los seres vivos. Es lo que descubre el doctor Hammer, que es el cómo el cuerpo traduce las señales emocionales en energía y en cambios en el cuerpo. No, esto no es magia, esto no es una cuestión esotérica, es una cuestión absolutamente biológica, ¿sí? Cómo se procesa el rencor y porque hay algo hormonal, Sí. algo de nuestra química orgánica que trata esa amargura. ¿Y quién trata esa amargura, ese rencor? Y la vesícula y el páncreas también trata ese tipo de cosas. Eh, y lo podemos ver, esto que me da repugnancia lo trata el páncreas, y lo que me da rencor, ira, lo termina tratando la vesícula. Y alguna vez quizás te lo haya dicho, cuando se resuelve un conflicto de rencor o cuando hubo un rencor muy grande, bajó y después al año las cosas están diferentes, en ese aniversario de aquel rencor tan grande como puede ser, no sé, un robo que te produce una bronca, una ira, vos tenés una señal que puede ser simple, sencilla, de un dolor de un día o un cólico terrible, por ejemplo,
que termines internado. Y tiene que ver con eso. No tenemos que olvidarnos las fechas de las cosas, porque el cerebro no se las olvida. Y esto también, en los dolores de rodillas también están todas esas situaciones. Así que si te duele la rodilla, no es solo ir al fisiatra, ni tomar antiinflamatorios, sino rever qué es lo que te está pasando. Me pueden decir, no, a mí no me pasa, y yo te puedo asegurar que yo te hago la terapia y te llevo al momento y te pasa. Y te das cuenta y te deja de doler en la manera que te estaba doliendo, desinflama, deja de mandar esa señal inflamatoria, resuelvo el conflicto. Si yo lo resuelvo, deja de pasar, deja de doler, deja de pegar gritos de esa manera, ¿sí? Si yo rehúso doblar mis rodillas, voy a terminar con los ligamentos afectadísimos, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Esa desvalorización a ante esa obediencia que tengo que vivir, sí o sí, esa obediencia que me está traumatizando, van a verse los ligamentos, se van a ver endurecidos. Eso ya se llama de pregesto, es algo que el ligamento quiere evitar que te arrodilles. ¿Sí? Entonces se endurece. Antes de que yo vaya a hacer el gesto de arrodillarme ante una autoridad que no debo, que me va a cambiar la vida, el ligamento se niega. Entonces quizás ahí encuentre problemas de ligamentos. Sí. Fíjate que es mucho el componente, es mucho. Entonces me parece que, bueno, si alguien quisiera hacer una consulta, no tengo ningún problema en responderla, puede ser la semana que viene o puede hacerlo a través de la web, puede preguntarme y podemos ver eso de cómo tratarlo. Sí, Es muy es interesante. muy interesante y hay que dar el primer paso, ¿no? Porque uno a veces siempre asocia las lesiones que uno puede llegar a Sí, tener o por un desgaste o por un golpe, un accidente y bueno, y va al traumatólogo y sí. pensando tomar una pastilla, eso se puede llegar a pasar, si la lesión es más grave, bueno, alguna intervención quirúrgica y a lo mejor se puede encontrar una solución e intentar por el otro lado, ¿no? Claro, 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 por supuesto. La idea es que a veces no es impedir, a veces hace falta solucionarlo a través de la cirugía, a través de la medicina tradicional. Por supuesto que si te duele mucho y tenés que desinflamar, nadie te dijo no tomes antiinflamatorios, pero ayuda muchísimo, muchísimo, ¿eh? Un porcentaje altísimo. Por supuesto no podemos medirlo porque además no me gustan los números inciertos. No me gusta eso de la zaraza del 8, del 10, del 9. No me parece medible porque tiene que ver con cada ser es individual completamente, ¿no es cierto? Quería darte un dato sobre la rótula, si tenemos tiempo, Sí, que es más un hueso disociado, por ejemplo, como el omóplato también es un hueso más disociado, y tiene que ver con cuestiones posteriores, de futuro. La rótula tiene más que ver con el futuro. Espero que en el futuro la situación mejore. Entonces, en una misma tonalidad de mismo conflicto de rodilla, la rótula se ve afectada cuando mi esperanza, mi forma de ser, mi forma de vivir la existencia, mi epigenética, cómo me han enseñado a vivir mi temperamento natural, hacen que yo esté siempre esperando que mejore la cuestión en el futuro. Pero hay una desvalorización muy grande en esos aspectos de futuro. ¿Sí? Como te decía, hay 5 tonalidades, se llaman, tonalidades que afectan la rodilla. Una es el futuro, la otra es la performance, que es la deportiva, ¿sí? La performance física, por supuesto, de eso estoy hablando, ¿no? También la pareja es algo que tiene mucho que ver con esto del conflicto con la autoridad, si qué es lo que elijo, si la vida me está haciendo de autoridad y no puedo conseguir pareja, porque la pareja sigue siendo algo biológico, aunque en este tipo de, digamos, en esta generación se estén viendo las cosas diferentes, el ser que se autoanaliza y que es capaz de decirse la verdad a sí mismo, sigue sintiendo que necesita una pareja, porque para eso vinimos a recrear la especie, ¿sí? A vivirlo en compañía, no en soledad, ¿sí? A tener hijos que quizás, o descendencia que quizás, como me dijo a mí una señora una vez, no tengo quien me entierre.
quizás se ocupe de nuestra ancianidad. Para todo eso necesitamos una pareja, del color que sea, del tamaño que sea y del aspecto que sea, no importa, pero necesitamos. Entonces hay una forma de darnos cuenta de que si yo no tengo pareja, no consigo o me salen mal o no es lo que yo quiero, hay ahí un conflicto que tengo que solucionar, que lo tengo que solucionar adentro mío. No es que tengo que salir a poner un aviso en el diario, adentro mío tengo que solucionar ese conflicto. Tengo que verlo, aceptarlo y ser más permeable al fluir de mi existencia, a lo que me tocó. ¿Sí? Ablandar esa rigidez. La espiritualidad, la obediencia y la sumisión también tienen que ver, todo esto tiene que ver con conflictos que afectan todos los huesos de la rodilla, los ligamentos, las cápsulas, todo lo que compone la rodilla, el funcionamiento. Exactamente. Bueno, Es muy interesante. sí, es cierto. Y me parece que siempre digo, hay que dar el primer paso. Después uno decide si es el camino correcto o no, más allá de lo que vos decís, que Sí, nunca renegar de la medicina y todas esas cuestiones que son claro. necesarias para solucionar algunos problemas, pero a lo mejor conocerse a uno mismo, eso también te lleva, más allá de la solución que te pueda dar la medicina, transitar el camino de otra manera. Así que, bueno, siempre es interesante la Es charla. medicina, mente, cuerpo. Medicina, mente, cuerpo. ¿Viste? No está Exactamente, separado, no es una máquina. claro. Tiene emociones, tiene sentimientos. Sí, sí. Tiene un funcionamiento que lo maneja el centro de comando, que es el cerebro. Marcela, ¿Sí? Y el corazón y todo sí, eso. Bueno, un me- beso grande a toda la audiencia. ¿Sí? que te- Un feliz fin de semana. bueno, lo mismo, gracias para vos, un lindo fin de semana y nos reencontramos el próximo viernes, ¿te parece? Nos escuchamos. Sí, cómo no. Bueno, A que lo todos. pases muy Un bien, gran Marcela. abrazo. Marcel, Gracias, igualmente. dale. Marcela Osón, en la mañana de AM 1520, 10